Bueno, en este video vamos a repasar unos conceptos básicos de los transistores para luego poder armar un flip-flop o un biestable. Lo importante de recordar de los transistores es la utilidad que se puede darles. Básicamente son dos. La primera es la amplificación de señales alternas. Eso es lo que suele llamarse el uso analógico. Y por otro lado está el uso de como llave, una llave on-off. Y es lo que se suele llamar el uso digital. Este es el caso que vamos a usar para el flip-flop. Y es de la forma en la que se usa en toda la electrónica digital, tanto en los procesadores de las computadoras, celulares o hasta en la de los lavarropas, por ejemplo, donde contamos con transistores que usan esta función, representando unos y ceros respecto a si la llave está abierta o cerrada. También se usa esto mismo para las memorias. Eso es lo que está relacionado con los flip-flops. Bueno, continuando, también tenemos distintas familias de transistores. Esta, la que vamos a usar, es por ahí la más difundida en el formato que vamos a usar. Y para esto, nos alcanza. Es el formato de BJT. Y en esta familia podemos encontrar dos presentaciones que son NPN y PNP. El diagrama o el dibujito con el que se representan en los esquemas es este. Constan de las mismas partes que son colector, base y emisor. Y se usan más o menos de la misma manera. Vamos a repasar entonces este uso, el uso de la llave on-off. Para eso tenemos que tener presente que esta máquina eléctrica, podemos decir entre comillas, funciona comandada por la señal que llega a la base. De acuerdo a qué es lo que llega ahí, vamos a tener un comportamiento distinto entre el colector y el emisor. Vamos a usar en este caso un transistor NPN. Vamos a tener dos casos para este uso, que corresponden a esto, a la llave cerrada y abierta. Entonces, de acuerdo a lo que recibamos en la base, es lo que va a hacer el transistor. En el primer caso, si tenemos una corriente de base igual a 0, vamos a tener que el circuito va a comportarse como si fuese una llave abierta. Esto es la conexión entre estos puntos, ¿no? Que tenemos el colector y el emisor. Y esto corresponde acá, el colector y el emisor. Está abierto el circuito. Y eso sería lo equivalente, ¿no? Por otro lado, si contamos con algunos miliamperes de corriente de base, el circuito va a pasar a ser de forma equivalente, donde tenemos otra vez el colector y el emisor, colector y emisor. Vamos a ver como si tuviésemos un cable que une estos terminales. Entonces la corriente va a poder circular. A eso es lo que llamamos llave cerrada. Y esto de X miliamper está puesto de esta forma porque en específico no podríamos poner un número porque depende del tipo de transistor que estamos usando. Más allá de que la familia sea BJT, hay muchos modelos y todos manejan corrientes distintas, tensiones distintas y se manejan con corrientes distintas. Entonces es una forma de generalizarlo. Con muy poca corriente de base
vamos a poder cambiar el comportamiento del transistor, abriendo y cerrando el circuito que tengamos conectado entre el colector y el emisor. Bien, con estas ideas más claras vamos a pasar a el flip-flop o biestable. Este es el circuito más básico que hay para almacenar información. La información más básica que podemos almacenar, que es, como se conoce habitualmente, un bit, un 1 o un 0, que también se puede relacionar a lo que vimos recién, una llave abierta o una llave cerrada. En este caso nosotros vamos a ver en el circuito cómo prende un lado o el otro usando estos LEDs. Cosa que no son esenciales para formar un flip-flop. Nosotros agregamos estas resistencias para poder ver cómo se enciende un lado o el otro. Bueno, lo que sí necesitamos para formar un biestable, que es necesario, son las resistencias estas, que pueden cambiar sus valores, estas resistencias también, y los transistores, que son dos. Vemos también que es un circuito simétrico, eh, está espejado de ambos lados. Bueno, y nosotros mediante el uso de estos pulsadores, que los agregamos nosotros para poder manipularlo, pero no todos los flip-flop tienen pulsadores, sino que por ahí solo tienen conectores a otro circuito o a otro flip-flop anterior. Bueno, poniendo muchos de estos circuitos es como se forman las memorias RAM, por ejemplo, que son las memorias que almacenan energía solo cuando están alimentadas. Es el mismo caso de esto. Nosotros vamos a ver lo que sería un módulo, o un 1, la celda que almacena un bit, un 0 o un 1. Pero bueno, las memorias RAM tienen muchísimos de estos. Y tampoco usan esta familia de transistores. Usan el MOSFET. Pero bueno, nosotros, para representar el funcionamiento del circuito, podemos usar estos que son transistores de usos múltiples, de usos genéricos, y que nos van a cumplir para lo que esperamos. Bueno, por inspección entonces tenemos 4 resistencias, 2 pulsadores, 2 transistores y 2 LEDs. Vamos a armar este circuito en un protoboard. Para esto tenemos que tener presente que, bueno, el diagrama que representa al transistor no nos da información sobre el encapsulado. Por eso es algo que tenemos que buscar en una hoja de datos, escribiendo el nombre del transistor que vamos a usar o que queremos conocer cómo funciona, y agregando hoja de datos en Google podemos buscar la información del fabricante, que es la más confiable para poder usar estos elementos. ¿Qué es lo que buscamos en las hojas de datos y cómo sería el pinout o la configuración de las patitas? ¿A qué corresponde? ¿Cómo sería la correspondencia de estas 3 patitas con estas 3? En este caso, pero no en todos, tenemos la base en el medio, que bueno, es más fácil de asociar a esta idea del diagrama que está acá, donde la base queda en el medio de alguna forma. Pero no es bueno generalizar eso. En algunos transistores la base puede estar en un costado, y bueno, para no quemar el elemento es que tenemos que buscar la información del fabricante. En este caso, bueno, acá tenemos el machete y bueno, vamos a pasar a identificar las partes. Tenemos 2 transistores, vamos a dejarlos por aquí.
tenemos dos resistencias que son estas de aquí. Tenemos los LEDs, que son estos de aquí. Tenemos los pulsadores. Y por último, tenemos resistencias. Vamos a ver ahora por qué es que hay más. Si acá el circuito nos pide solo dos. Como saben, la electrónica es... Armar un circuito es algo que requiere muchas piezas. Y bueno, no siempre vamos a disponer de todo. Pero bueno, la electrónica nos facilita hacer equivalencias. Sobre todo con las resistencias, que es bueno, lo más habitual. Por eso vamos a medir. Y de paso recordamos algunos de los conceptos que podemos usar para las resistencias. A ver. Vamos a agarrar una. Tenemos que es una resistencia de casi 1 kilo ohm. Bueno, estas son las resistencias que tengo yo. No son las de 560 que esperamos. Pero bueno, si recordamos que la configuración en paralelo de las resistencias, y considerando que si son iguales, el equivalente es una resistencia que equivale a la mitad. Ahí está. Que equivale a la mitad. Entonces, si ponemos, para este caso, dos resistencias de 1000 ohms, vamos a tener la mitad de la resistencia como equivalente. O sea, nosotros vamos a ver las dos resistencias, pero para el circuito va a ser como si hubiese una sola de la mitad de 1000, es decir, 500. Y estamos más cerca del número este. Eso es otro detalle que también uno a veces pasa por alto al ver diagramas. Piensa que por ahí es muy estricto esto de los números, y en algunos circuitos sí es verdad, pero en muchos otros, con que el valor esté cercano, nos suele alcanzar para ver el funcionamiento, más en circuitos sencillos como este. Por eso vamos a ver también que el valor de esta resistencia, que según el diagrama que estamos usando es de 10 kilo ohms, en este caso vamos a tener casi 12 kilo ohms. Pero vamos a ver que el circuito de todas formas funciona bien. Esto es algo que sucede por las tolerancias que tenemos tanto en las resistencias como, bueno, las particularidades de cada elemento que vamos a usar. Que si bien uno piensa que son parecidas o que son iguales, no lo van a hacer, solo son parecidas. Bueno, yo para armar el circuito voy a usar este protoboard, en el que lo único que tengo por ahora es esta conexión hecha con patitas de resistencias para unir los dos buses de alimentación, este y este. Entonces tenemos del negativo, pasamos por todo este y llegamos al negativo, y el positivo lo mismo, de este lado hasta el otro. Lo primero que voy a hacer yo, por facilidad, va a ser usar una patita de resistencia, así, donde voy a alimentar un punto en el medio del protoboard para poder salir desde ahí, como tenemos en el diagrama. Entonces vamos a colocar la patita esta, a ver, por aquí, desde el positivo, ahí está,
Bien. Ahora entonces, vamos a poner, si ya tenemos este punto que está de central acá, vamos a poner las resistencias que corresponden a esta. En este caso nosotros vamos a usar dos resistencias. Acá hasta acá. Muy bien. Hasta ahí entonces tenemos estas dos resistencias. Ahora, nos toca poner los LEDs. Los LEDs, a diferencia de las resistencias, que se pueden poner de cualquier forma, los LEDs son diodos, diodos LEDs, por lo cual tienen una polaridad y solo funcionan en un sentido. Si están mal conectados, no van a funcionar. Para eso podemos recurrir a dos cosas. Si lo compramos y está nuevo, la patita más larga es la positiva. Eso es una inspección rápida. En este caso es la de la izquierda. En el caso de inspeccionar un circuito que está armado ya, por ejemplo porque queremos cambiar un LED que no funciona, es probable que las patitas ya estén cortadas y estén soldadas, ¿no? Entonces lo único que nos queda es la inspección dentro de la cápsula. En ese caso vamos a ver que hay dos paletitas, o podemos llamarlas así, una que es fina y una que es más grande. En este caso, la que es más finita va a ser la positiva, que corresponde a la patita más larga. Ese es nuestra referencia para poder ubicarla en los circuitos. En este caso entonces tenemos el más de este lado y el más de este lado. Vamos a colocarlo así. Bien. Sí, y vamos a ver este en el positivo del lado derecho. Vamos a ponerlo por acá. Bien. Entonces hasta aquí lo que tenemos son la resistencia de cada LED, los LEDs y una forma de cerrar el circuito sería poner ya el transistor. Vamos a ubicar eso fijándonos en las partes más comunes que tenemos ahora, que serían el colector de cada transistor y el emisor. El emisor podemos ver que va a tierra, ambos emisores. Vamos a sacar esto por un momento. Cada emisor está puesto a masa, perdón, al negativo de nuestro circuito. Eso es lo que a lo que le vamos a prestar atención primero. Mirando el transistor y recorriendo al machete, lo que tenemos es que el emisor, la patita que va a tierra, es la de la derecha. Entonces yo voy a doblar las patitas. Para adelante. Ahí está. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro. Bien. Y voy a ubicar esto. Mirando en el protoboard. Sé que tengo acá en el bus negativo. Cualquiera de estos lugares me serviría, o cualquiera de estos. Yo los voy a colocar de este lado y voy a cruzar la patita que va al negativo de este lado. Así. Sin prestar mucha atención todavía donde quedan ubicadas la base y el colector. Ahí va. Una y la otra. Listo. Entonces podemos ver cómo la patita
de cada transistor derecha quedó ubicada en el bus negativo. Entonces ya tenemos esta parte también. Ahora lo que nos quedaría es hacer la unión entre el negativo del diodo LED y el colector de ambos lados. Vamos a hacer eso. Por eso voy a usar unos cablecitos. Vamos a pinchar. Con esto, bueno, tenemos que hacer la conexión a la patita izquierda de cada transistor. Acá y acá. Bien. Ahora, así como está el transistor, así como está el circuito, tenemos que solo nos faltarían colocar estas resistencias y los pulsadores. Vamos a ver qué es lo que sucede si enchufamos el circuito a la alimentación ahora. Vamos a hacer esto con unos pines. Prendo la fuente. Negativo y positivo. Perdón, yo coloqué mal este. Aquí está. Ahora sí. A ver, repasando, estamos entonces. El cable verde cayó a la patita del colector de cada transistor. Y lo que vemos es que ninguno de los LEDs está encendido. Bueno, este se logra ver un poquito por cómo funciona el transistor. Hay una pequeña fuga de corriente. Pero lo que debería pasar es que no encienda ninguno. ¿Por qué es eso? Ahora nos falta todavía conectar estas dos resistencias que unen el colector con la base en ambos casos. Entonces la base, como tenemos acá en el protoboard, no está enchufada a nada. Eso corresponde al caso de no recibir corriente en la base o recibir una corriente igual a 0. Y en ese caso, según lo que tenemos, que repasamos, si tenemos una corriente igual a 0 o no está conectado a nada a la base, tenemos una llave abierta. Entonces, entre el colector y el emisor tenemos una llave abierta. Por lo que por más que tengamos alimentado este lado y tengamos esto a la fuente también, acá hay un circuito abierto. Por eso es que los LEDs no encienden. Bueno, vamos a continuar. Voy a dejar esto por un lado un segundo. Ahora, lo siguiente que podríamos poner son estas resistencias. Y por último vamos a poner los pulsadores. En este caso entonces vamos a tener que ubicar las resistencias desde el colector de un transistor a la base del otro. Veamos por aquí entonces. En este caso tengo en este transistor, mirando esto, el colector está en la patita izquierda. Entonces vamos a pinchar de ese lado y vamos a ir a la patita del medio del transistor opuesto. Bien. Ahora del otro lado tenemos la resistencia que va en el colector del transistor de la derecha y vamos a ir a la base del transistor izquierdo. Hay que procurar que no se toquen las patitas y vamos a enchufar el circuito para ver qué es lo que sucede ahora. Podemos ya ir viendo qué es lo que va a suceder. Como ahora sí tenemos este camino en ambos lados,
va a haber una pequeña cantidad de corriente que va a pasar por acá y que va a llegar a la base de este transistor, y bueno, en este caso va a salir una pequeña cantidad de corriente que va a llegar a esta base. Y en este caso entonces vamos a caer en este modo. Cuando hay una pequeña corriente que llega a la base del transistor, el circuito entre colector y emisor se va a cerrar. Entonces, acá vamos a tener algo como un cable, lo que va a permitir que la corriente pase desde el positivo de la fuente, que pase por el LED, pase por acá y llegue al negativo de la fuente, haciendo que el LED encienda. Vamos a ver si está todo bien conectado. Puede fallar. Positivo, negativo. Ahí va. Prendemos la fuente y bueno, vemos que sucede lo que esperábamos. Están los dos LEDs, dos LEDs alimentados. Bien, vamos a continuar entonces armando. Lo único que nos falta conectar van a ser los pulsadores. Para eso recordemos cómo funcionan. Si bien acá en el diagrama el pulsador se representa